Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico, por lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, muchas gracias, Jorge. Claro que sí, aquí estamos en vivo, en directo, con este programa acerca de gobierno civil bíblico. Un programa en donde damos la propuesta de Dios, de la Biblia, de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Pues aquí estamos agradeciendo a las personas que nos ven en directo y a los que nos verán en diferido. El único programa que yo conozco en donde se habla acerca de gobierno civil, pero eh, bíblico. Así que, pues, doy la bienvenida a nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, señor Molina. Y bueno, estamos aquí un día más en el cual iniciamos una semana nueva con un tema nuevo y de nuevo recordando el hecho de que pues aquí hablamos no como autoridades máximas, pero sí sabiendo que nuestra autoridad máxima es la Biblia e intentamos someternos a ella y aprender de ella todos esos principios que aplican tanto para el gobierno de una nación como para el gobierno de un individuo o una familia. Así que aquí estamos para seguir comunicando estas verdades. Sí, señorita, así es. Y pues estamos eh, en Colombia. Nuestro contexto es Colombia y estamos en un tiempo gubernamental muy crítico, en un tiempo donde nuestros líderes elegidos popularmente son personajes, número uno, que descartan a Dios y número dos, que tienen una filosofía totalmente contraria a la filosofía que produce libertad, que respeta la propiedad privada y que respeta la vida. Por tal razón, estamos en unos tiempos convulsionados, unos tiempos en donde vivimos a la expectativa porque nuestros líderes de gobierno todo el tiempo están proponiendo ideas en contra de los principios históricos de libertad. En estos días pasados, el presidente y su gente metieron al Congreso las reformas del cambio y supuestamente del cambio para bien del país, pero esas reformas, por no decir todas, casi todas, son un peligro para nuestra sociedad. Y pues yo podría hablar de dos que están ahí pendientes, porque pues hay una que es la reforma a la salud, que pues realmente es una propuesta que va en contra de la libertad de los individuos. Ahora que entremos a hablar del tema acerca de el peligro del poder total o del poder absoluto, vamos a mirar el peligro de los líderes de gobierno
cuando quieren hacer cambios que les convengan a ellos, a su manera, para sus caprichos, y que no tienen realmente que ver con el bien de la sociedad. Pues bueno, está la reforma de salud, en donde en una de sus apartes grandes es que se quiere que todos los ciudadanos colombianos tengamos acceso al mismo nivel de salud pública y se acabe la salud privada. O sea, si alguien quiere tener su médico privado, tiene dinero para pagarlo, su medicina, su médico, su clínica si quiere, pues el gobierno con su nueva ley dice, no, no es justo que usted sea tratado de una forma privada cuando el resto de los colombianos no tienen ese privilegio, según ellos. Por lo tanto, entonces hay que estandarizar la salud igual para todos. Suena bonito, pero es catastrófico en su resultado final, porque pues comienza a romper el principio de la vida privada. Rompe el principio en donde el individuo que trabaja y tiene dinero y tiene la capacidad de tener su medicina privada, pues no puede usar sus recursos para esto porque el gobierno por ley no lo permite. Y la otra estrategia de todo esto es que pues los dineros que van dirigidos a la salud, entonces serán manejados exclusivamente por el mismo gobierno. Entonces imagínese usted toda la corrupción que esto puede traer, todo el daño. Si decimos que la salud en este momento no es buena por X o Y motivo, entonces menos cuando el gobierno totalmente tome el control de la salud. Donde el gobierno mete sus manos, todo se daña, todo se distorsiona, todo se corrompe. La otra cosa que está ahí pendiente, Michelle, es otra propuesta sobre la humanización de las cárceles. Suena también bonito, ¿no? Pero hay un dilema en todo esto, que están los ministros de justicia y todo lo que tienen que ver con la ley, las consecuencias, los que van a la cárcel. Y leyendo yo un poco acerca de la humanización de las cárceles, conecté porque el presidente Petro comenzó a decir que si a lo que es malo le cambiáramos y dijéramos que ya no es malo, que ya no es un delito, entonces el delito se acabaría, la criminalidad se acabaría. De todas maneras, lo que dijo fue descabellado e incoherente, pero eso viene también en la propuesta de la humanización de las cárceles, porque la propuesta es que hay mucha gente en las cárceles, que no es justo que sufran los que están en la cárcel, pero que hay mucha gente porque hay muchos delitos. Entonces hay que quitarle el nombre a algunas acciones delictivas para que no sean un delito y así estas personas no tengan que ir a la cárcel. Entonces, de esta forma, las cárceles no estaría tan llena de personas. Una de esas cosas que está ahí es que aquellas personas, padres, hombres, que no quieren pagar su mensualidad a sus hijos cuando se separan, entonces, y hay muchas personas en la cárcel por no pagar su mensualidad para mantener a sus hijos, entonces eso se quitaría y ya no sería un delito, ya no sería un delito. Y así no habría que mandar a estas personas irresponsables a la cárcel. Eso traería no solamente que las cárceles se liberaran, dicen ellos, sino que entonces el crimen bajaría. Mentiras, aumentaría, porque entonces los hombres, como ya saben que no tienen responsabilidades financieras con los hijos, se pondrían a tener hijos por todas partes. Eso aumentaría la inmoralidad sexual y aumentaría la irresponsabilidad de los hombres de responder
por sus hijos. Bueno, eso es una línea de muchas cosas que está allí en la reforma eh, a las cárceles, humanización de las cárceles. Y hay otro temita ahí que me llamó mucho la atención a mí. Y dice que en esa reforma de la humanización de las cárceles está una ley que se llama la ley de Herodes. Todavía no he podido entenderla bien, lo reconozco. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero leyendo y leyendo, esta ley Herodes tiene la misma idea. Como en la gente, como en la cárcel hay mucha gente, entonces para que no llegue tanta gente a la cárcel, entonces hay que despenalizar el abuso sexual para niños, por ejemplo. Hay que despenalizar el incesto, que eso ya hubo una propuesta por el ministro de Justicia de despenalizarlo. Entonces, si se despenaliza estas acciones inmorales hacia niños, entonces ya no es un delito y ya no habría que meter tanta gente a la cárcel. Ese es el razonamiento, pues, que viene detrás de esta reforma a la humanización de las cárceles. ¿Qué piensas tú, Michelle? Bueno, Mali, primero que hay muchas leyes que deben ser estudiadas muy bien, pues por el hecho de que, como tú le decías, está, por ejemplo, este del proyecto de Herodes, y lo leemos y es como, bueno, no es un extraño, pero cuando vamos a leer más profundamente nos cuesta entenderlo. Es por eso también que vemos la necesidad de poder como instruirlos más en el tema, y también, pues como tú hablabas, el hecho de que se hagan leyes y se quiten leyes de manera como desenfrenada y como sin un propósito real, más allá de servir pues a como propósitos personales. Entonces, sí, es lo que podemos ver allí. Claro, el tiempo, fíjate que el tiempo está hablando de la famosa ley Herodes. Dicen no a la ley Herodes. Y comienza el tiempo en su análisis a mostrar que en Colombia, a partir de cálculos derivados de cifras oficiales, se registra un crimen sexual contra un niño o una niña cada 25 minutos. Cada 25 minutos. Y si por cada caso denunciado hay 2 que no se denuncian, algunos dicen que puede ser mucho más alto. Tendríamos que cada 8 minutos hay un niño o una niña abusado sexualmente en nuestro país, con un grave componente de género según el cual casi 3 de cada 4 casos de violencia sexual se ejercen contra mujeres y se ejercen dentro de la misma casa. Entonces, la idea detrás de esta ley de Herodes es despenalizar el abuso sexual para niños. O sea, como lo que hablaba del incesto, ¿no? Que los padres pueden tener relaciones sexuales con sus hijos y no hay ningún problema. O que un adulto puede tener relaciones con una niña de 13 años y si el niño quiere tener relaciones sexuales, se lo puede hacer porque fue algo que fue de acuerdo. Entonces, no hay problema, no hay problema, no hay penalización, por lo tanto no hay que meter a nadie a la cárcel. O sea, la idea de estos locos de colombianos, la reforma, es cómo hacer, están pensando cómo hacer para no meter tanta gente a la cárcel. Y entonces la solución de ellos es no llamar al crimen crimen, pero no quieren aplicar el principio. El principio para que las cárceles no llenen de gente bíblico es poner a trabajar a todos los criminales que produzcan dinero, que paguen su hospedaje, que paguen su comida y que traigan, devuelvan lo robado. Si eso se aplicara, entonces los que van a cometer crimen lo pensarían, porque saben que si los agarran, las consecuencias son graves. Está pasando en El Salvador. En El Salvador, el presidente dijo que los familiares de los criminales tienen que pagar una cuota mensual para mantenerlos. Y está organizando las cosas para que la gente trabaje y pague con su trabajo su hospedaje en la cárcel. Pero la gente no está de acuerdo. ¿Cómo le ocurre?
¿Cómo vamos a pagar por eso? ¿Cómo eso es responsabilidad del gobierno? Pues cuando esa mentalidad que el gobierno que tiene que responder por los criminales es donde aumenta la criminalidad. Tú sabes, Michelle, que a los colombianos nos cuesta, por cada persona que va a la cárcel, pagamos más de 2 millones de pesos mensuales. Por eso las cárceles son un negocio a los corruptos, porque cada preso tiene un presupuesto de 2 millones de pesos. Y ese presupuesto envuelve salud, todos tienen salud, educación, las cosas básicas, comida, envuelve esto, pero en ningún momento hay una ley que diga que tienen que trabajar para sostenerse. Pero ¿quién paga? ¿Quién paga esos 2 millones de pesos? Los colombianos con nuestros impuestos. Pero todo esto es cargas que llegan como consecuencia del despotismo, de lo que legislan, de nuestra justicia, que no razona en base a los principios bíblicos, sino que razona en base a las ideas humanistas. Por eso estamos hablando, y el tema es el peligro del poder total o el peligro del poder absoluto. Podríamos decir el peligro de una tiranía. Y en la historia, la tiranía siempre se habla que existió, dicen que después del siglo V, pero la tiranía ha existido desde antes y se atribuye que ha existido por medio de reyes, o sea, las monarquías. Pero la tiranía no solamente existe en las tiranías, existe en cualquier forma de gobierno, cualquier sistema de gobierno mal usado se puede convertir en tiranía. Entonces, para darle como la base a lo que estamos hablando, Michelle, yo quiero presentarles a ustedes aquí un texto bíblico que nos habla del único que puede tener el poder absoluto. Solamente hay uno en el universo, en el mundo, que puede tener el poder absoluto. Y ese es Dios. El resto de su creación, los humanos, que somos los que tenemos un gobierno civil, porque los animales no tienen gobierno civil. Los animales se gobiernan por instinto. Esto es otra cosa que pronto un día tendríamos que hablar, Michelle. Cómo los animales se gobiernan porque la gente piensa que los animales son inteligentes y deciden cosas, pero no es así. Los animales funcionan por instinto. Hay unas decisiones que toman porque ya son mecánicas dentro de ellos. El ser humano no es animal, es inteligente, hecho a la imagen de Dios, y piensa, razona y decide. Y como tiene esas facultades, entonces puede decidir más. Por esa razón, Dios en su sabiduría, cuando establece el gobierno civil, le dice que el gobierno civil tiene que estar dividido, el poder tiene que estar dividido. Pero la base bíblica de la división de poderes en la sociedad está ahí en Isaías, capítulo 33, versículo 22, que dice, así yo lo pongo para que lo tengamos como base. Ahí está. Dice, Dios es el único que puede tener poder absoluto en sí mismo. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. O sea, Jehová, Dios, tiene el que tiene la capacidad, estos tres poderes de el poder judicial, juez, de legislar, legislador, y el ejecutivo, que es el que es rey y decide. Él, Dios, es el único que tiene en sí mismo esos poderes. Cuando un gobernante humano decide tener el poder absoluto,
tiene que desvirtuar los otros poderes. No sé si se acuerda, estoy acordando ahorita, del presidente de Perú, el que sacaron ahorita. Lo sacaron porque él quiso apoderarse del poder legislativo. Él es poder ejecutivo y entonces quiso desmoronar, quitar el ejecutivo, el legislativo. Y eso lo vieron en Perú como un golpe de Estado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que quiere quitar el Congreso y quedar el presidente con el legislativo y con el ejecutivo? Y esto hizo, pues, este intento, hizo que fuera destituido de, de ser presidente. Porque es que las sociedades sanas y que disfrutan de ciertas libertades no pueden en ningún momento permitir que el poder esté, todo el poder, los tres poderes estén en una sola persona. Michelle, avanzamos ahí con ese tema entonces de el peligro. Es un peligro que un gobernante tenga el poder total o el poder absoluto. Así es, Molly. Y también, pues tú tocaste un tema antes de ello, y es el hecho de la tiranía. Y con la tiranía a veces está presente aún en sistemas que son llamados democráticos o que son llamados la república. Pero cuando vamos a ver, dice que la tiranía, según pues el diccionario, es un abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Entonces, lo que estamos hablando acá es el peligro de ese abuso y esa imposición de grado extraordinario de una persona o un grupo pequeño de personas. Y pues ya comenzamos diciendo y hablando de lo principal, y es el hecho de que Dios en la Biblia declara y habla de que el único que puede tomar, digamos que las tres ramas del poder, o el único que puede gobernar y tomar decisiones sabias en todo tiempo, sería Dios. Pero ya que un humano o un grupo de humanos nunca puede llegar a tener la sabiduría y el conocimiento del bien y del mal perfectamente como Dios, es por esto que el gobierno humano debe dividirse entre muchas personas para así poder llegar a tomar decisiones sabias que estén de acuerdo con la verdad, y la verdad pues que ya está escrita, que ya fue revelada. Y es que el hombre sabe, la humanidad, la sociedad sabe del peligro que un hombre pues tenga todos los poderes. Sin embargo, lo sabemos, pero sin embargo, le permitimos a los gobernantes tener esta puerta amparada por la Constitución. Tú sabes que hay varios países del mundo, o si hablamos de los países latinos, tenemos muchos países nuestros en donde la única forma de imponer un sistema de gobierno, como es el comunismo o el socialismo, es a la fuerza. Entonces hay algunos países que conocemos fácilmente que a la fuerza han querido imponer sus ideas y para esto pues destruyen el sistema civil histórico trazado por el mismo Dios para las naciones libres e independientes. Pues hablamos de Cuba, por ejemplo. Si estudiamos la historia de Cuba, nos damos cuenta cómo fue que Fidel Castro y el Che Guevara, ellos se tomaron Cuba a la fuerza y violentaron los otros poderes y los tomaron ellos mismos. Al hacerlo así, pues ya no había ningún control en la sociedad y por ende solamente existía el abuso. Y esta es la única forma en que pudieron imponer sus ideas comunistas, socialistas en todo el país y destruir el país, destruir y dañar esta sociedad cubana. Nicaragua es otro país que está en las mismas con algunos
matices un poquito diferentes, claro que sí, pero aplicando la misma metodología de la fuerza y de la imposición y coartando derechos y violentando las instituciones históricas como, como el legislativo y como el judicial, y el ejecutivo queriendo tener el control de todo. Bolivia ha estado en esa crisis también. Chile, igual. Unos despiertan de una forma, otros de otra, pero es la misma sintomatología. México, igual, igual, con unos gobiernos un poco suaves, pero que de todas maneras se convierten en tiranos y déspotas. Ahora, Colombia. Tú sabes que el presidente Petro, amparado por la ley, una ley que alguien hizo en el legislativo, un comunista, se metió en el legislativo, hizo una ley en donde la ley permite al presidente en algún momento decretar un poder absoluto sobre una área de la sociedad para dirigirla. O sea, es decir, se sale de su círculo limitado de poder y trasciende o traspasa a otra jurisdicción que no le corresponde, pero por decreto lo puede hacer. Y el presidente ya hizo un decreto que por 3 meses él va a estar a cargo de organizar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos de los colombianos, porque es que quiere ayudar a los colombianos. Siempre esa es quiero ayudar, la única forma de poder ayudar a los colombianos es que yo tome el poder, deme el poder. Y verá que yo les voy a bajar a ustedes los servicios públicos, el gas, el agua, voy a bajar de precio. Y claro, que están altos, por supuesto, que nos están robando, sin ninguna duda, nos están robando. Tú sabes que los servicios públicos nos roban de frente, ¿no? Michelle, yo no sé tú si sabes o no, pero, pero en el recibo de la energía, cuando tú lo miras, viene con 2 cifras para pagar. Y por lo regular, uno paga siempre la segunda, la más alta, porque tenemos miedo de que si no pagamos la más alta, sino la más baja, tendremos problemas. Después nos la van a cobrar. Yo creo que sí. Yo he querido experimentar eso, pero no lo he hecho, de no pagar, porque tengo que pagar la alta. Supuestamente la cifra más alta es para subsidiar otras cosas. Es para ayudar a otras personas, supuestamente. Pues, ayudar a los que no tienen, no sé qué. Fuera de que en el recibo mismo, pues, hay unos cobros que también son muy injustos, incorrectos. Pero, claro, hay justicia, corrupción ahí, robo. Entonces el presidente dice, yo voy a agarrar esto para que no lo roben más a ustedes. Pero no es su jurisdicción, no le corresponde hacer eso. Le corresponde a la justicia aplicarle la ley a estos torcidos que cobran más de lo que deben y que imponen unas cuotas casi forzosas a los ciudadanos para pagar. Entonces ahí es donde tiene que entrar la justicia a ubicar a estas personas, no el presidente, no le corresponde. Pero bueno, la gente está contenta por eso. Lo que quiero advertir es que si él lo hace ahorita y se le permite con los servicios públicos, también lo puede hacer en cualquier otra área de la sociedad, porque la ley lo habilita, la ley le permite. Entonces es un peligro, porque se le da mucho
poder a una sola persona. Salta de su jurisdicción a otras jurisdicciones que no le corresponde. Y entonces eso ya lo hace una acción déspota, una acción tirana. Entonces es un peligro, ojo, peligro que una persona tenga el poder total, Michelle. Así es, Mali. Y también si vamos pues directamente a la Biblia, podemos ver cómo es un sistema en el cual Dios no desea para la humanidad, Él no desea que haya solamente una persona. Y no importa que esa persona sea como el más apropiado de alguna manera o que sea súper inteligente o algo así, que es pues una de las razones por las cuales uno como al momento de votar vemos que todo un país se pone de acuerdo de no, es que esa persona sí es apta para estar en el poder, si es apta para aún cambiar leyes, poner leyes, cambiar una constitución, cambiar lo que desee, porque se fundamenta en el hecho de, bueno, esta persona sí es buena. Pero cuando vamos a ver la Biblia, vemos que incluso cuando Moisés, que era un hombre sabio, que era instruido, que era incluso pues el único que hablaba directamente con Dios, no fue apto para estar sobre todos los problemas del pueblo, sino que Dios le dijo que debía repartir su poder en otros jueces, que fue el consejo que le dio su suegro Jetro. Entonces, vemos ahí otra vez el principio de que Dios desea que todas las responsabilidades y todos los problemas de un pueblo, problemas judiciales, no carguen sobre una sola persona, sino que puedan estar sobre varios que puedan tomar decisiones sabias. Y eso es lo que veíamos incluso en una población como tan pequeña y un pueblo que apenas estaba comenzando a vivir fuera de Egipto, como lo era Israel en ese tiempo en el que se instituyeron jueces para ellos. Tú sabes que John Locke, en el 1600, en su segundo tratado de gobierno, pues su tratado, su escrito, surge como resultado de querer darle a entender a las personas la idea de la usurpación de poder. Aquí tengo, por lo menos en el capítulo 18 de su libro, habla de la tiranía. Y en su parágrafo 199 dice, así como usurpación es el ejercicio de poder a que otro tuviera derecho, tiranía es el ejercicio de poder que sobrepasa el derecho a lo que no tiene derecho nadie. Y ello es hacer uso del poder que cada cual tiene en su mano, no para el bien de los que bajo él se encontraren, sino para su separada y particular ventaja. Cuando un gobernante, sea cual fuere su título, no cumple la ley, sino su voluntad, ya la autoridad y sus mandatos y acciones no se dirigen a preservar las propiedades de su pueblo, sino la satisfacción de sus ambiciones vergonzosas, codicia o cualquier otra desenfrenada demasía. Bueno, este es John Locke hablando de cuando un gobernante lo que quiere es cumplir sus deseos personales, su propia voluntad, cuando quiere lograr los objetivos de su colectividad, de su grupo político, y entonces usa el poder que tiene para beneficiar a los suyos, eso es tiranía. En el medio de los cristianos, lo hemos dicho aquí, que los cristianos que están en el gobierno o quieren ir al gobierno, si van a legislar para los evangélicos, ya entraron en corrupción. Eso lo he explicado aquí yo varias veces, ¿no? Ya es tiranía, porque yo he sido elegido y un grupo de personas me eligieron, pero el hecho de que ese grupo de personas me hayan elegido a mí no significa que entonces yo voy a trabajar para ellas en ninguna manera, porque como son elecciones populares y se elige popularmente, se elige para el bien de toda una nación. Entonces, cuando un grupo, un presidente, un líder, que sea quien sea,
políticamente legisla solo a favor de su grupo, se convierte en tirano, se convierte en déspota, porque está haciendo es su propia voluntad para alegrar a aquellos que lo eligieron. Y en la política, el gobierno uno no gobierna para un grupito de personas, uno gobierna para una nación, para una sociedad. Por eso es que hay que hacer la distinción de familia. La familia es diferente a la iglesia. La iglesia es diferente al gobierno. Y cada quien debe entonces tomar su distinción, su jurisdicción, sus atribuciones, y de acuerdo a eso, entonces, pues operar y legislar para ese grupo en particular. Y estas son entidades privadas, pero el gobierno no es privado, el gobierno es público, o sea, el gobierno es para todos. Por lo tanto, mucho cuidado. Lo que queremos a través de hoy, esta clase, de este título, Peligro del Poder Absoluto, es enseñarles a ustedes que el único que tiene poder absoluto es Dios. El resto del gobierno civil hay que dividir el poder en personas. En un gobierno civil ya está establecido que se divide el poder en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y que no podemos permitir que se traspasen y que alguna de estas agarren un poder que no les corresponde. Pues la tiranía es un ejercicio, es una intención de ideas filosóficas malvadas. Pues tú sabes que hoy en día hay muchas ideas de lo que se llama lo global. Todo se quiere global. ¿Sabes que salió Maduro, a propósito, hablando de Venezuela? Maduro salió diciendo que había hablado con el presidente Lula de Brasil y otros presidentes, y que quieren hacer una moneda para nuestros países hispanos. Una moneda. O sea, quieren hacer unificar y que todos tengamos casi una misma economía. ¿Te imaginas una misma economía? Y lo propone Venezuela, que tiene una economía de ruina y pobreza. No funcionó con los países de Europa. La Unión Europea se unieron por un tiempo, tuvieron una moneda para todos los países que hicieron el acuerdo, y al final, poco a poco, estas alianzas se fueron derrumbando porque es que no funcionan. No funcionan. Entonces la globalización, la unificación, he escuchado propuestas, aunque me dicen, proponga que haya un solo sistema de educación en todos los países. Y yo, ¿cómo así? Sí, que lo que se hacía en Colombia se enseñe también en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil. No, no se puede. Suena bonito, pero no se puede, porque se está rompiendo la independencia y la privacidad de otro país. Entonces, siempre esta idea de globalizar, de unificar, es peligrosa, de que démosle el poder a esas personas, démosle todo el poder. Peligro. Por eso Dios en su sabiduría hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dos poderes, ¿no? Diferentes. Por eso esos matrimonios y uniones entre hombre y hombre no funcionan. Porque gubernamentalmente se daña el diseño. Porque no ve que son dos hombres supuestamente casados y armando familia. Ninguno de ellos va a pensar como una mujer. O si son dos mujeres, ninguno va a pensar como un hombre, aunque se esfuerce. Por eso es que los poderes, la mujer tiene su poder, el hombre tiene su poder, para que el poder esté ¿qué? Balanceado. Dale, Michelle.
Así es, Molly. Y también otro principio, pues, del que hablamos acá es que hablamos de que un gobierno bíblico es un gobierno de república constitucional. Y según el artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, perdón, una sociedad en la que no hay separación de poderes no tiene una constitución real, ya que no se puede hacer cumplir la constitución entre los gobernantes y todos piensan igual, o si, pues, viéndolo más reducido o más a nivel monárquico, si todos los poderes están concentrados en una sola persona. Entonces vemos como realmente es sabio de parte de Dios el hecho de que para que pueda haber una constitución que reine, una ley que reine, debe haber una separación de poderes donde se puedan establecer límites para cada una de las ramas. Y además vemos que el fin de todo esto pues es el mismo. Dice la Biblia que el gobierno es un servidor de Dios para hacer el bien y castigar al malo. Entonces vemos también como Dios desea que el gobierno pueda proteger los derechos individuales que él ha dado a las personas, pero eso solamente lo puede hacer cuando está amparado por una ley y una ley sabia. Así es. Peligro, peligro, peligro. Peligro que una sociedad se dé cuenta que el gobierno está usurpando los poderes y no hable, se calle, tolere, acepte. Peligro, peligro, peligro. Colombia está en peligro con estas ínfulas que tiene el presidente de tener, aunque sea por unos meses, otros poderes que no le corresponden. Yo creo que esa ley, les animo aquí a los congresistas, esa ley en la que están parando el presidente de la República para tener el poder, el poder total en 3 meses, es una ley que debe tumbarse. Esas son las leyes malas que tiene una constitución, leyes malas que se deben identificar, y los que legislan en el Congreso deben identificar esas leyes y llevarlas a archivo, a quitarlas de la Constitución para evitar el peligro de tener gente con intereses de tiranía. El presidente nuestro ya lo mostró, mire, el presidente hace unos días dio un discurso desde la ventana, como todos los tiranos y como todos los reyes, desde la ventana del palacio, se paró a dar un discurso y a amenazar a los ciudadanos. Entonces es gente que está fuera de la razón. Y otra cosa es que esta gente que quieren gobernar no solamente quiere ser presidente, sino que quieren tener la mayoría en el Congreso. ¿Para qué? Para llevar adelante sus planes macabros. Eso no se debe permitir. Yo antes pensaba, bueno, chévere, sí, pues el presidente del partido, pues que tenga la mayoría en el Congreso de su mismo partido para que puedan avanzar. Peligro, 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 peligro. Eso es casi decir que una persona tiene el poder ejecutivo y el poder legislativo. Porque si tiene el mismo poder en las dos, el peligro es tiranía. Tiranía en las leyes, porque estos van a legislar para lo que quiera el presidente. Peligro. O sea, tenemos que mirarlo así. Entonces ahora en las reformas que el presidente metió, ya dijo, ya lo dijo, ya amenazó, dijo, si las reformas no pasan, que no van a pasar, mucho cuidado, les advierto, dijo, que nos podemos enfrentar a una guerra. Ya nos amenazó. Y esperamos que el Congreso se pare, se amarre los pantalones, piensen en el país y no les dé miedo ir en contra de un sistema despótico y tiránico que es el que quiere implantarse. Tiempo se nos fue, Michelle. Sí, es María, el tiempo se va rápido, pero pues sí, concluimos con este hecho de que Dios es quien tiene todos los poderes concentrados pues en él, porque solamente es suficientemente sabio como para hacerlo, pero que para los humanos designó que fuera dividido en la separación de poderes. Así que muchas gracias por vernos
y esperamos verlos también el miércoles con la continuación de este tema. Bueno, sin más que decir, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.